este webcast, donde veremos cómo se encuentra la nueva plataforma de inteligencia de negocios de Microsoft, orientada a tres productos esencialmente. Estamos hablando, por supuesto, de SQL Server 2008 R2, SharePoint Server 2010 y Office 2010. Me presento en primer lugar, mi nombre es Alberto Rivera, soy gerente de inteligencia de negocios de Oberon Technologies, MVP en SQL Server. Mi correo es alberto.rivera@oberon.com.co. Los invito a que me escriban para cualquier inquietud que tengan o por cualquier consultoría que necesiten de mi parte, con muchísimo gusto. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es cubrir rápidamente, no quiero que nos llenemos de slides, que nos llenemos de teoría que seguramente ustedes han visto en anteriores oportunidades, sino que sencillamente ya empecemos a ver como tal la solución de inteligencia de negocios que ofrece Microsoft y que les podría servir, bien sea a ustedes como clientes, bien sea a ustedes como socios estratégicos de negocio de Microsoft, o bien sea para cualquier miembro de la organización que quiera empezar a meterse en todo el cuento de inteligencia de negocios. Y es allí donde vemos una solución completa o una oferta completa de inteligencia de negocios, nuestra oferta de inteligencia de negocios, que nos va a permitir tener una serie de productos y una serie de servicios para facilitar las labores de toma de decisiones de la organización. Este es el concepto clave dentro de una solución de inteligencia de negocios, la toma de decisiones. Y es allí donde vemos tres herramientas o tres elementos claves o tres estrategias elementales dentro de una organización. Vamos a verla de abajo hacia arriba en este slide, donde en la parte inferior tenemos nuestra plataforma de inteligencia de negocios. Es allí donde tenemos a todo nuestro equipo del área técnica de la organización, todo el equipo técnico de la compañía, tomando las decisiones de la empresa, y obviamente tomando las decisiones técnicas y obviamente estando en la capacidad de desarrollar toda la infraestructura sobre la cual se va a alimentar toda la estrategia de inteligencia de negocios de Microsoft. Es donde aparece Integration Services como herramienta de integración y como herramienta de ETLs de Microsoft. Por encima tenemos el motor de base de datos, donde sencillamente vamos a tener nuestra bodega de bases de datos, nuestra bodega de datos, donde almacenaremos toda la información histórica, que posteriormente será analizada con uno de nuestros productos llamado SQL Server Analysis Services. Dicho producto lo que nos va a garantizar es analizar de una manera mucho más rápida estructuras multidimensionales para la toma de decisiones y para conceptos claves de minería de datos, para todo lo que tenga que ver con predicción sobre los datos de nuestra organización. No obstante, hasta determinado instante también tenemos, claro está, todavía lo tenemos, una solución de reporteo corporativo donde la organización va a estar en la capacidad de crear todos los informes de la compañía, informes altamente empresariales, con SQL Server 2008 Reporting Services. Y todos estos elementos que estamos comentando acá son servicios que vienen totalmente incluidos dentro de SQL Server 2008 R2. No hay que adquirir un paquete por aparte, no hay que adquirir un producto por aparte, todo viene totalmente incluido dentro del licenciamiento que se esté obteniendo en este caso con SQL Server 2008 R2. Ahora bien, desde hace un par de años, desde el 2007 más o menos, hemos venido trabajando fuertemente con la integración y cerrando esa brecha que existe entre el área del equipo técnico y el área de usuario final, que típicamente son dos mundos totalmente independientes, totalmente desconectados, y lo que se está buscando es estar en la capacidad rápidamente de tomar decisiones de una manera muy sencilla, ofreciéndole herramientas al usuario final que le permitan tener la capacidad de tomar decisiones de una manera rápida. Es allí donde aparece Office 2010 como solución de ofimática para la toma de decisiones, con Excel 2010, que incluye un componente llamado Power Pivot, y ese es en el que vamos a profundizar un poco más hoy, y adicionalmente Visio para toma de decisiones con mapas estratégicos o herramientas de minería de datos. Son dos productos claves dentro de la toma de decisiones. Ustedes bien saben, con Excel 2010 vamos a estar en la capacidad también de
consumir cubos o consumir estructuras multidimensionales de análisis services para una toma de decisiones bastante rápida. Pero ¿qué es lo interesante? Porque esto ya lo hemos venido trabajando desde antes. Lo interesante que tenemos dentro de esta plataforma es que ahora no solamente vamos a tener un office local y un office para el gerente o para el analista, sino que además estas personas van a estar en la capacidad de compartir esos análisis que han hecho con el resto de la organización. Y es allí donde aparece SharePoint Server 2010. SharePoint Server 2010 como herramienta de colaboración, como herramienta de búsqueda, de administración de contenido y evidentemente como herramienta de inteligencia de negocios para toda la organización, donde aparece un concepto clave aquí que es compartir y colaborar. Están en la capacidad de compartir todos los análisis que yo esté realizando con la obligación de colaborar en la toma de decisiones de la organización. Bueno, esto es en sí lo que nos ofrece la solución de inteligencia de negocios. Karina hace una pregunta, voy a hacer un cortecito acá. Karina hace una pregunta por el panel de preguntas y respuestas y nos dice, ¿con la licencia estándar también está incluido? Por supuesto, Karina. ¿Cómo es el licenciamiento que maneja Microsoft? Microsoft maneja un licenciamiento con respecto a SQL Server bien interesante, y es que en sus diferentes ediciones se incluyen todos los servicios, cualquiera de las ediciones que estemos hablando, estándar, Enterprise, Parallel Data Warehouse, bueno, en fin, todas las diferentes ediciones se incluyen. La diferencia entre las diferentes la diferencia entre las ediciones que se encuentran disponibles es que hay algunas características que no se incluyen entre una y la otra. La más completa en este momento es la edición, pues una de las más completas es la edición Enterprise, por encima tenemos Parallel Data Warehouse, por ejemplo, y una de las poco menos completas tenemos algunas características como la estándar que maneja algunas características menos. La edición SQL Server Express, para contestar la pregunta de Elvis, que pregunta si maneja estas opciones, la versión Express maneja algunas características de inteligencia de negocios como paquetes de Integration Services básicos, pero los maneja, y algunos elementos de reporteo corporativo también los maneja, pero también en una versión básica. Y obviamente como motor para el manejo de bodegas de datos de no más de 8 gigabytes de tamaño, que es el tamaño máximo que tiene una bodega de datos en la edición Express, con SQL Server 2008 REOS. Bueno, eso era contestando las dos preguntas que tenemos por ahí en la iMeeting. Ahora sí empecemos ya de lleno a hablar sobre lo que es SQL Server Power Pivot. SQL Server Power Pivot se incluye como un componente esencial dentro de la plataforma de inteligencia de negocios de la organización, porque lo que me va a permitir de una manera muy sencilla es garantizar que los usuarios finales estén en la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y aparece otro concepto clave dentro de inteligencia de negocios, y es la inteligencia de negocios autoservicio. ¿Qué es eso de inteligencia de negocios autoservicio? Es permitirle al usuario final, o al analista, o al gerente, estar en la capacidad de hacer sus propios análisis sin tener que depender tanto del área técnica, sin tener que pasar un requerimiento al área del equipo técnico para que incluya una nueva dimensión, para que incluya una nueva medida, para que incluya un nuevo análisis dentro de la plataforma, sino que sencillamente van a estar en la capacidad de tomar sus propias decisiones con una herramienta como lo es Excel y compartirlo con el resto de la organización. Aquí tenemos un slide bien interesante que nos habla del BI corporativo que maneja Microsoft, en donde yo puedo tener diferentes herramientas como portales web, como portales de SharePoint, como herramientas de Integration Services, pero en fin, todo lo que nos va a garantizar es estar en la capacidad de compartir información. ¿Y cómo compartimos esta información? Pues fácil, con BI personal o con inteligencia de negocios personal. Que yo esté en la capacidad de resolver mis propios problemas en el momento en el que yo lo necesite. Es muy posible, qué sé yo, que necesite un reporte o un análisis detallado de las ventas que ocurrieron en la última semana, y seguramente yo no cuento con ese informe o con ese análisis dentro de la organización o dentro del plan de informes o el plan de reportes o el plan de análisis que ya tenemos organizado con el área técnica.
Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Pasar un requerimiento al área técnica, esperar 2, 3, 3 días, una semana a que me solucionen el problema y ya después de una semana pues, seguramente ya este análisis no me sirva. No, el objetivo de esta nueva plataforma de inteligencia de negocios es que yo esté en la capacidad de tomar mis propias decisiones, resolver mis propios problemas y en el momento en el que yo lo necesite. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona utilizando Power Pivot. Power Pivot, que es un elemento que en una primera instancia viene como complemento para Excel 2010, solamente para 2010, 2007 no es compatible, y lo que me va a permitir es hacer análisis en memoria. Es decir, cojo toda la cantidad de información que yo desee, la subo en memoria RAM, y empiezo a hacer los análisis correspondientes. Este slide seguramente va a ser un poco más ilustrativo para que entendamos de qué estamos hablando. Recuerden que Excel 2003 soporta alrededor de 65.000 registros máximo por hoja. Excel 2007 y 2010 soporta hasta 1.050.000 aproximadamente. Pero, si tenemos un componente de Power Pivot, fíjense en el número que tenemos acá. 100 millones de registros montados sobre Power Pivot, que es un complemento para Excel 2010. Es decir, estamos cargando grandes volúmenes de datos para hacer análisis en memoria, y aunque no lo parezca, análisis muchísimo más rápido que si lo tuviéramos directamente sobre cualquier Excel si no tiene Power Pivot. Esto es lo que me va a ofrecer Power Pivot, análisis de grandes volúmenes de datos. ¿Cuál es el único requerimiento que se debe tener muy presente? Memoria RAM. Entre más memoria RAM yo tenga, pues muchísimos mejores van a ser los análisis que yo tenga. Muchísimos más datos voy a poder cargar y es muchísimo más rápido poder traer toda la información que yo requiera. Y algo importantísimo, como estamos hablando de que esto es inteligencia de negocios autoservicio, es muy posible que el usuario final en algún momento quiera traer datos, qué sé yo, de una base de datos de SQL Server y por ahí habían otros datos en algún reporte de Reporting Services y tenía la información de cuotas de la compañía en un archivo de Excel, bueno, en fin, diferentes orígenes de datos. Y él quiere integrarlos para hacer sus análisis y sin tener los más mínimos conocimientos. Bueno, con algunos mínimos conocimientos, él podría estar en la capacidad de traer datos de todos los orígenes de datos. Cada tabla o cada vista que traigan es una pestañita dentro de Power Pivot, como lo ven en la parte inferior de la gráfica, ¿cierto? Y después yo puedo crear relaciones entre las diferentes tablas, entre las diferentes pestañas que traje. Estas relaciones me permiten hacer un análisis mucho más rápido de la información. Esto, lo que estamos viendo acá, es un diagrama de relaciones que me permite ver fácilmente todas las relaciones que tiene mi modelo y que me permite realizar todos los análisis que yo requiera. Análisis como el que tenemos acá. Un análisis donde tenemos tablas, donde tenemos gráficas, donde tenemos filtros, donde tenemos slicers, donde tenemos una tabla pivote conectándose directamente a Power Pivot y consumiendo toda la información que yo requiera. Pero bueno, entonces aquí ya nuestro usuario hizo los análisis en Excel con Power Pivot, consumió toda la información que necesitaba, hizo los análisis que requería y ahora quiere compartirlos con la organización. Es allí donde aparece un segundo elemento que es Power Pivot, para SharePoint Server 2010. Hasta el momento nosotros hablamos de Power Pivot para Excel. Si yo quiero tener Power Pivot para Excel, ¿qué es lo único que necesito licenciar? Excel. Office es la única herramienta que yo necesito licenciar. Pero si yo quiero compartir esta información con la organización, quiero subir el libro de Excel a una instancia de análisis services para que se pueda consumir directamente desde SharePoint, esencialmente yo voy a necesitar tener licenciado SQL Server 2008 R2 Enterprise al menos, Enterprise para el Data Warehouse, bueno, y adicionalmente SharePoint Server 2010 Enterprise también. Necesitamos estos dos productos para garantizar tener lo que estamos viendo en el slide. Un sitio web de SharePoint, ¿cierto? Un sitio web de SharePoint, donde tenemos, con la tecnología de Silverlight, todos los diferentes componentes propios de los libros de Excel que yo he consumido, que he creado y que he publicado directamente sobre SharePoint Server 2010. Listo.
Me preguntan, Alberto, ¿funciona un Office 2010 estándar? Bueno, me parece que las ediciones que maneja Office son diferentes, creo que son Professional, Ultimate, las ediciones son diferentes. Si quieren, ahora al final les confirmo muy bien cuáles son esas versiones. Weiner, si quieres ahora más tardecito lo hablamos por correo, ¿listo? Ese es SharePoint 2010, tendrás un ejemplo de 2010, pero por supuesto, aquí lo que tenemos es un sitio que tiene una interfaz similar a SharePoint 2007. Ahora vamos a ver una demostración donde consumimos todo directamente desde SharePoint 2010, Carlos. No te preocupes. Muy bien. Eh, ¿Qué más podemos hablar acá? Pues sencillamente que esto que estamos observando aquí es un sitio web de SharePoint donde estamos consumiendo directamente nuestro libro de Excel. Aquí tenemos un libro de Excel abierto, el libro de Excel que creamos a través de Power Pivot y la consumimos directamente desde SharePoint Server 2010 como una interfaz web. Aquí estamos traspasando fronteras y le estamos diciendo al usuario final, oiga, tranquilo, usted no necesita tener un Office instalado en su máquina para hacer los análisis que necesita. No, ahora usted puede abrir ese Office en la web, lo puede analizar y puede tener todos los análisis y todos los componentes que necesite directamente dentro de un sitio web de SharePoint Server 2010. Bueno, entonces con esto ya podemos cerrar toda esta primera parte teórica que nos habla de Power Pivot, Power Pivot para Excel, Power Pivot en modo integrado con SharePoint. Lo que vamos a hacer en este momento, eh, sencillamente es hacer algunas demostraciones propias de Power Pivot. Freddy nos pregunta, ¿es posible conectar Power Pivot con SQL Server 2000 y 2005 sin necesidad de SharePoint? Ok, yo puedo con Power Pivot tenerlo instalado en Excel 2010 que es obligatorio, ¿cierto? No requiero SharePoint, pero todos mis análisis van a quedar dentro de mi libro de Excel. No lo voy a poder compartir con nadie más. Seguramente estás hablando de que si necesitas 2000 o 2005, lo que te puedo decir es que tú puedes sacar datos de SQL Server 2000, 2005 y traerlos a tu Power Pivot para hacer los análisis allí. Si lo que quieres es almacenar tu libro de Power Pivot en una instancia de análisis services, por obligación sí vas a necesitar SQL Server 2008 R2 Enterprise para los análisis. ¿Listo? Dentro de los orígenes, bueno, ya vamos a comentar cuáles son los diferentes orígenes que tenemos disponibles. Uno de ellos, evidentemente, es Access, desde donde yo puedo sacar datos para el análisis de mi información. ¿Listo? Entonces, por acá voy a compartirles rápidamente una máquina virtual para que empecemos ya a ver en sí qué es esto de Power Pivot y toda esta nueva plataforma de inteligencia de negocios que ofrece Microsoft. ¿Listo? Entonces lo que tenemos aquí es una máquina virtual que tiene SharePoint Server 2010 y tiene todo el ambiente configurado con Power Pivot. ¿Qué es ese ambiente que tenemos configurado? Pues en primera instancia tenemos Excel 2010, ese es el primer producto clave que tenemos acá. Adicionalmente tenemos nuestro sitio web, nuestro portal web que tiene una plantilla de Power Pivot y tenemos por otro lado un SQL Server Management Studio. ¿Por qué tenemos un Management Studio? Bueno, ya vamos a empezar a ver para qué nos sirve este Management Studio. ¿Listo? Entonces, empecemos a jugar con esta herramienta. Entro a Excel 2010, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer aquí, sencillamente, es empezar a consumir datos directamente con Power Pivot. Fíjense que yo instalé la DIN de Power Pivot y me aparece una opción extra dentro de la cinta de Excel que es Power Pivot. ¿Y qué es lo que me va a permitir? En primer lugar, abrir una nueva ventana de Power Pivot. Voy a dar clic acá. Y esta nueva ventana lo que me va a permitir de una manera muy sencilla es tener todos los análisis y traer todos los datos que yo requiera para hacer los análisis respectivos. Datos desde cualquier origen de datos que se necesite. En este momento hay una nueva versión disponible de Power Pivot para las versiones beta, para las versiones CTP que ya hay de SQL Server 2008, de SQL Server Dynamic, que es la próxima versión de SQL Server. Esta es la versión anterior que tenemos instalada, pero lo que podemos observar aquí es que ya abrimos un Power Pivot nuevo. Un Power Pivot que me dice
oiga, ¿de dónde quiere sacar datos? Es lo primero. Y por defecto me trae tres opciones. De una base de datos de SQL Server, de Access 2007-2010, Analysis Services o Power Pivot. De cualquiera de estos yo puedo sacar datos. Pero adicionalmente hay otros orígenes. Estos orígenes me permiten sacar datos de SQL Server, de una base de datos que se encuentra en la nube con SQL Azure, Parallel Data Warehouse, Access, Oracle, Teradata, Sybase, Informix, IBM DB2 y cualquier otro motor de base de datos que esté por ahí navegando en las organizaciones, como por ejemplo MySQL o cualquiera de estos motores de base de datos, a través de un conector OLDB u ODBC. Y fíjense en esto, yo puedo sacar datos de un reporte o de cualquier otro data feed que yo pueda consumir. De un reporte, esto es una novedad bastante importante que tiene esta plataforma. Yo puedo sacar los datos que se encuentren en una tabla, en una matriz, dentro de algún reporte y tenerlos como origen para mi Power Pivot. Y evidentemente Excel y archivos planos. En este caso yo le voy a decir, bueno, conéctese a SQL Server. El nombre del servidor es una instancia nombrada que se llama Power Pivot y voy a seleccionar una base de datos de mi listado. Voy a seleccionar AdventureWorks DW 2008-R2. Pruebo que nos podamos conectar. Válido. Siguiente. Y me da la opción de seleccionar datos de tablas o vistas o realizar una consulta. Obviamente la idea es que lo veamos muy sencillo. Esto es de usuario final y un usuario final no se va a poner a armar un select, columna 1, columna 2, from la tabla. Evidentemente, pues la idea no es que lleguemos a eso, sino que simplemente seleccionemos las tablas que necesitemos para nuestro análisis. ¿Listo? Aquí simplemente le vamos a decir, bueno, yo quiero una tabla de hechos que se llame ventas por internet, FAQ Internet Sales, ¿cierto? Puedo editar los nombres para que no aparezca FAQ Internet Sales, sino ventas por internet, agregar filtros por si yo no quiero que aparezca toda la información, no quiero que aparezcan todas las columnas o ciertos datos de esta tabla, lo puedo filtrar y decirle esta columna sí, esta columna no, de esta columna tráigame los siguientes datos y empezar a hacer una operación propia con la tabla. Aquí simplemente vamos a manejar un volumen de datos pues considerable, pequeño. Por ejemplo, le puedo decir, vea, no me traiga ship date, due date key y due date key, ship date key y, bueno, order date key sí dejémoslo por ahí. Y adicionalmente, de sales territory key, no me traiga los del 8. Yo podría empezar a establecer estos diferentes filtros dentro de la información. ¿Listo? Y si yo no sé con qué se relaciona esta tabla, pues tengo una opción que se llama seleccionar tablas relacionadas. Con esto doy clic y si en la base de datos ya hay relación en las tablas, pues automáticamente me va a seleccionar todas las tablas que tengan relación con ella. Producto pues también se relaciona con categoría y con subcategoría. Voy a traerlas para este ejercicio y de aquí pues voy a quitar fecha. Es la única que voy a quitar por acá. Bueno, dejemos así. Entonces, ¿qué tengo? La moneda, el cliente del producto, la subcategoría de la categoría, la promoción, territorio de ventas y FAQ Internet Sales. Ese es el modelo que yo voy a traerme a mi herramienta de Power Pivot. Entonces, mientras se cargan los datos aquí, vamos a responder algunas preguntas que hay por acá. ¿Puedo usarlo con Access 2010? Sí. Sí, Carlos, puedes usarlo. Puedes traer datos de Access 2010. Esa es tu pregunta. Puedes sacar datos de Access 2010 para traerlos a Power Pivot. Nos pregunta, al decir compartir es que la organización vea el libro en web, pero puedes pasar el archivo y compartirlo si tu compañero tiene Office 10. Ojo con esto, José, porque si tu objetivo es cargar grandes volúmenes de datos, seguramente tu libro de Excel no va a pesar 20 megas. Podría pesarte 200 megas, 500 megas, 2 gigas. Eso se vuelve portable para esa solución, ¿te parece? ¿O les parece que un libro así de grande se puede enviar por correo electrónico? Seguramente no. Seguramente no va a ser nada flexible enviar libros así de grandes. En cambio, si tienes un libro de 200 megas, 500 megas, 1 giga, 2 gigas, lo subes la primera vez a Analysis Services en modo integrado con SharePoint y ya lo puedes trabajar fácilmente.
Cristian, ¿puedo consultar CuboSolab o solo es consulta de tablas directamente? Cristian, claro que sí, uno de los orígenes que mostramos era Analysis Services y puedes consumir datos directamente de Analysis Services. ¿Puedo con Power Pivot? Pregunta C. Cornell. ¿Puedo con Power Pivot hacer un análisis de mi directorio activo? Estoy muy seguro. Con eso, pues tendríamos que validar si alguno de los orígenes de datos te permite conectarte a algún origen de este estilo o si tienes la forma de exportar un archivo plano para consumir los datos desde allí. La opción de archivos planos es para archivos con extensión TXT o también incluye XML. Es para archivos TXT que están separados por algún tipo de carácter, una coma, un espacio, un tabulador que vas a poder tener por acá. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces ya aquí trajimos todos los datos. Ya contestamos algunas preguntas rápidamente. Si tienen más preguntas, síganlas haciendo, no se preocupen. Y fíjense que aquí ya traemos cliente, moneda, productos, categoría, subcategoría, promoción, ventas por territorio, FAQ Internet Sales. Aquí ya tenemos 60.000 registros, ¿cierto? Si yo quisiera hacer un filtro para que me trajera solamente los del currency key 29 y 39, fíjense lo rápido que filtró de los 65.000 a 135 registros. Ese filtro lo hizo realmente rápido. Voy a eliminarlo. Y lo que vamos a hacer aquí, porque la prioridad es esa, es hacer un gráfico o hacer un reporte ya en Excel con estos datos de Power Pivot. Entonces, sencillamente yo le digo, bueno, quiero que me haga una gráfica y una tabla vertical. Eso es lo que yo quiero agregar. Una gráfica y una tabla que se ubiquen de manera vertical en esta hoja que ya existe. Le damos clic en OK y aquí tenemos nuestra hoja. Aquí lo que vamos a hacer es hacer unos análisis fácilmente. ¿Listo? Bueno, Javier nos pregunta, cuando traigo los datos a Excel, ¿los datos se actualizan o toca refrescarlos o volverlos a sacar? Si solamente lo vas a manejar con Excel, Excel tiene unas opciones en la pestaña de data de refresh, que lo que te va a permitir es refrescar los datos sin tener que volver a jalarlos o a traerlos de la base de datos. Si estamos hablando del libro de Excel de Power Pivot publicado en SharePoint, lo que vamos a tener allá son otras opciones de auto refresh para los libros, para que tengamos simplemente bajo cierta programación refrescados todos los elementos de nuestro libro de Excel. ¿Listo? ¿Hubo alguna mejora con los filtros? Pregunta Jonathan. Esto es porque yo trabajo con hojas con casi 1.000.000 de registros, porque no me caben más y a veces se pone un poco lento. ¿Hubo muchas mejoras con filtros? Evidentemente, si trabajas con 1.000.000 de registros, tu opción no es Excel, es Excel con Power Pivots, porque vas a hacer unos análisis realmente rápidos, y si tienes más de 1.000.000 de registros, Power Pivot te va a permitir realizar análisis mucho más rápido de los datos. Puedo con Power Pivot realizar consultas, actualizaciones y tener cierto control con Active Directory. Puedes consultar todo lo que quieras, actualizaciones sobre los datos. No, recuerda que estamos hablando aquí de análisis de información, donde simplemente vas a analizar los datos que tienes. Ok. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar trabajando aquí y vamos a seguir haciendo análisis sobre los datos que estamos manejando. Vamos a hacer un reporte bastante sencillo. Lo primero que yo voy a analizar por acá va a ser una gráfica. Es más, voy a cambiar primero el nombre de esta hoja y le voy a decir análisis noviembre 17, que es el día de hoy. ¿Listo? Y vamos a agregar algunos datos. Por ejemplo, yo quiero agregar subcategorías de producto. Bueno, quiero agregar un reporte de categorías. Entonces doy por aquí clic en English Product Category Name. Y adicionalmente quiero que por las categorías me muestre las ventas. Nada raro hasta el momento. Entonces voy a poner por acá Sales Amount. Entonces ya tengo ventas por las diferentes categorías de productos. Vemos cómo las bicicletas pues tienen una mayor incidencia en ventas con relación a los otros productos. ¿Cierto? Adicionalmente, pues yo podría simplemente decirlo, bueno, de las bicicletas, de las categorías no me traiga bicicletas, y vamos a hacer solamente análisis por accesorios y por ropa. Nada raro. Yo podría mejorar el diseño, cambiar el estilo de la gráfica, ponerle efecto tridimensional, en fin, todas las capacidades que ya ofrece Excel.
Y ahora, por aquí en la parte de abajo vamos a hacer una tabla pivote. Fíjense que ya los datos no aparecen seleccionados, voy a seleccionar otros datos totalmente diferentes. Por ejemplo, quiero que me traiga las ventas por territorio, la región, traiga el país, me traiga el grupo, ¿cierto? Y de aquí quiero que me traiga, no sé, que me traiga los impuestos que se pagaron por cada una de estas regiones. ¿Listo? Bueno, voy a quitar uno de estos grupo para que tengamos un análisis mucho más sencillo. Listo, ya tenemos un reporte. Voy a minimizar un poco aquí el Excel para que lo veamos más claro. Chico, por aquí esta gráfica. Listo. Entonces ya tengo aquí mi Excel donde sencillamente tengo una gráfica y adicionalmente tengo una tabla con algunos datos que analizamos. Una de las nuevas capacidades que ofrece Excel 2010 son los slicers, que son filtros que yo puedo tener dentro de mi información. Por ejemplo, quisiera filtrar ahora por promociones. Bueno, pues por promociones voy a buscar por aquí dentro de los datos la promoción y le voy a decir que me filtre por el tipo de promoción y voy a agregar un slicer en la parte, vamos a agregarlo horizontal, verticalmente, lo movemos para acá y aquí tenemos un filtro donde tenemos sin descuento, descuento por volumen, nuevo producto. Y si yo activo cualquiera de estas opciones, fíjense cómo automáticamente se van refrescando las opciones dentro de la gráfica o dentro de la tabla. En la gráfica, para este caso, no aparecen datos, pues porque sencillamente para nuevo producto no se registraron ventas. Pero para los demás, fíjense cómo sí se modifican los objetos. Entonces aquí ya empezamos a ver rápidamente cómo descuento por volumen ofrece más ventas para ropa. Pero sin descuento ofrece más ventas para accesorio. Y en la parte inferior, las ventas o los impuestos pagados también se van a ver totalmente influenciados con relación a las diferentes promociones que tenemos. Eso es parte de lo que podemos analizar directamente sobre un libro. Ahora lo que vamos a hacer sencillamente, pues bueno, en primera instancia es guardar mi libro, voy a guardarlo localmente, por si yo deseo tener una copia local de mi información. Evidentemente nuestro objetivo va a ser publicarlo directamente por acá. Ventas noviembre. Nuestro objetivo va a ser, obviamente, tenerlo disponible para hacer los análisis en la web, porque esa es la plataforma completa de inteligencia de negocios que tenemos dentro de nuestra organización. Entonces aquí lo estoy guardando localmente. El siguiente paso va a ser publicarlo ¿en dónde? En nuestro sitio de SharePoint, en donde aquí tenemos una galería de Power Pivot con todos los libros que yo ya he publicado con anterioridad y evidentemente donde vamos a tener nuestro libro que estamos manejando actualmente. Es el libro que me va a permitir hacer análisis de una manera bastante sencilla. Hasta el momento lo que hemos hecho simplemente requiere Excel, o sea Office 2010, y el complemento de Power Pivot que es totalmente gratuito, que se descarga en la página web. Pero para lo que viene, vamos a necesitar una herramienta como SQL Server 2008 REOS Enterprise al menos y SharePoint Server 2010. Esto es lo que vamos a tener por acá. Bueno, en este caso me dice, oiga, usted no tiene libros, puedo empezar a subir mis nuevos libros. Ese es como el objetivo que vamos a tener acá. Ahora lo que vamos a hacer es irnos por aquí y decirle, bueno, vaya a guardar como. Decimos archivo, le vamos a decir guardar, enviar, y fíjense que aquí me da una opción de guardar directamente en SharePoint. En SharePoint, donde yo ya tengo un VI Full, Sites, Power Pivot, una localización o una ubicación configurada para guardar el libro que yo deseo. Le voy a decir, bueno, vaya y guárdelo allá, vaya y guarde ese libro directamente allá para hacer los análisis posteriores que se requieran. ¿Listo? Y este libro de Excel lo estoy guardando como un elemento de Power Pivot en pues por un lado en SharePoint, pero por otro lado, aunque no se ve dentro del proceso que estamos realizando, por otro lado lo vamos a estar guardando directamente sobre una instancia de SQL Server Analysis Services 2008 R2. ¿Listo? Por aquí tenemos una pregunta. ¿Puedo usar Excel 2010, SQL Server 2005 y publicar en SharePoint diferente de 2010? Si quieres publicar en SharePoint con capacidades de Power Pivot, solamente te sirve SharePoint 2010 y solamente te sirve SQL Server 2008 R2. Lo que quieres simplemente es subir un libro de Excel
perfectamente SharePoint 2007 te lo va a permitir. Pero pues, para las capacidades que estamos viendo acá, lo que vas a necesitar es SharePoint 2010 y SQL Server 2008 R2. ¿Listo? Ok, aquí tenemos una galería, nuestra galería de Power Pivots. Aquí está nuestro URL, VI Full, Sites, Power Pivot Gallery, y aquí hay una serie de libros. Bueno, extrañamente por aquí muestro. Vamos a ver qué me muestra por acá. Y lo que vamos a hacer es guardarlo. Se llama mi libro Ventas Noviembre. Le voy a decir guardar y esto va a ir allá a la galería de Power Pivot que se encuentra en SharePoint y lo va a publicar directamente. Ese va a ser el objetivo que tengo acá. ¿Listo? Mario pregunta, ¿puedo traer información de bases de datos VisualFox Pro? VisualFox Pro, ese me suena que necesitas un conector ODBC, si no estoy mal. Si a través de ODBC te puedes conectar a VisualFox Pro, seguramente lo vas a poder hacer, Mario. Listo. Entonces, mientras termine de guardar, vamos a responder otro par de preguntas. Para una pequeña cantidad de datos de Excel, Power Pivot me permite guardar o compartir los datos a través de SkyDrive. Si tienes pocos datos, bueno, sí, otra opción válida es tener SkyDrive, que es una plataforma de Microsoft muy buena, recomendadísima, que te permite subir libros bastante, pues te permite subir información de gran capacidad, aunque una pequeña limitante es que hasta donde tengo entendido es que te permite subir documentos o archivos de no más de 50 megas. ¿Listo? Pero si tu objetivo es hacer análisis de grandes volúmenes de datos, te puede servir. ¿Qué capacidad de memoria debemos contar por PC? Alejandro, esta pregunta es bastante importante. Te voy a mostrar la memoria que utiliza esta máquina virtual. Entonces voy a ir al Task Manager. Creo que por allí podemos ver las capacidades de memoria de mi máquina. ¿Listo? Tengo 2 GB de memoria RAM para esta máquina y estoy haciendo análisis pues de una manera muy tranquila. 2 GB de memoria RAM para la máquina. Eso es, pues, puede decirse que es bastante bueno lo que tenemos aquí para los análisis. ¿Listo? Bueno, muy bien. Creo que le acabo de dar... listo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, para cerrarlo de la memoria, 2 GB es una capacidad bastante buena. Con 2 GB se pueden hacer bastantes análisis muy interesantes. Actualmente ya todos los portátiles vienen con al menos 3 GB o 4 GB. Yo he visto máquinas con 8 y 16 GB de memoria RAM, donde seguramente en esos escenarios los análisis van a ser mucho más interesantes porque vas a tener mayores capacidades de análisis con más datos. Pero fíjate que con 2 GB lo vamos a poder manejar sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí de Power Pivot? De Power Pivot tenemos, fíjense que en este caso me aparece un libro con todas las diferentes capacidades que tiene Silverlight. Pero pues yo podría tener diferentes visiones o diferentes formas de ver la información que se encuentra en mi libro de Power, en mis diferentes libros de Power Pivot. Fíjense que yo tengo un libro llamado Ventas, que se publicó el 4 de octubre del 2010, pero podría tener cualquier otra cantidad de opciones de libros. ¿Qué forma tenemos para ver la información? Hay una bien bonita o bien interesante que se llama carrusel. Carrusel que me permite tener una cinta o pues un carrusel como el de los parques de diversiones para recorrer los diferentes libros que se encuentran publicados. Voy a minimizar un poquito más por aquí. Bueno, esa no me sirve de nada. Donde, fíjense, por aquí yo tengo todos mis diferentes libros y yo me puedo desplazar entre ellos, puedo empezar a rotar la información o puedo entrar directamente a cualquiera de los libros que yo tengo disponibles. Fíjense que aquí yo simplemente me conecté a uno de los libros que están publicados, estoy conectado directamente al libro, fíjense, con todas las pestañas y demás, puedo ver la información, puedo interactuar con ella, en fin, puedo tener todas las capacidades o varias de las capacidades que ofrece Excel. Pero fíjense que no me he salido de Power Pivot, sigo directamente, no me he salido de SharePoint, perdón, sigo directamente en el sitio web de SharePoint para hacer los análisis que yo requiera. Y esto lo podemos seguir haciendo, crear libros, publicarlos, navegarlos y demás, con capacidades bastante sencillas de análisis de información. En donde yo puedo ver con toda la capacidad del caso, todos los diferentes libros. Fíjense que está ventas totales, libro 1, análisis por territorio, análisis de octubre, ventas noviembre. Este fue el que acabamos de crear.
y se llama Análisis Noviembre 17, que se llama nuestra hoja. Entonces voy a entrar a él para que nos demos cuenta cómo aquí tenemos nuestro libro de Excel con todos los diferentes filtros con el que publicamos y demás. Esto es lo más fantástico que puede tener la integración que estamos manejando para el usuario final. Fíjense que para el usuario final simplemente yo le estoy diciendo, oiga, vaya, entre a SharePoint, conéctese al libro de Excel y siga mirando los análisis que ya hizo. Pero para el administrador de bases de datos, o sea, ya volvemos a la parte técnica, hay otra parte muy interesante, y es aquí en esta demostración que vamos a hacer, cómo vamos a comprobar que este libro de Excel que se llama Ventas Noviembre, ¿cierto? Ventas Noviembre, en realidad lo que hicimos fue convertirlo en un cubo de análisis services. Esto se convirtió en un cubo de análisis services. Vamos a ir por acá a nuestro SQL Server Management Studio. Yo lo tenía abierto para que viéramos lo que íbamos a hacer. Le voy a decir, bueno, conéctese a una instancia de análisis services. ¿Y qué tenemos acá? Tengo una URL en el nombre del servidor que es mi servidor, /sites, /powerpivot, /powerpivot gallery, / y mi libro, ¿cómo se llama? Ventas Noviembre. Entonces le cambio el nombre por acá, Ventas Noviembre.xlsx, nuestra extensión de Excel, Ventas Noviembre, confirmado, le digo conectar, y esto lo que me va a permitir, o lo que le va a permitir al administrador de la instancia de SQL Server Analysis Services, es conectarse directamente al Power Pivot, al libro de Power Pivot, y consumirlo como un cubo de análisis services. Entonces le vamos a dar un tiempito aquí a que se conecte, respondamos algunas preguntas. Jessica, ¿cuál es la diferencia entre SQL Server 2008 y 2008 R2 y qué hace el R2? Listo. El concepto de R2 dentro de Microsoft lo que me va a permitir es sacar una nueva versión del producto con varias capacidades nuevas, pero que es una versión light del producto, por llamarlo de alguna manera. Cuando aparece una versión R2 es una versión que sale rápidamente después del producto grande y sale un tiempo antes de la siguiente versión mayor, que se llama Major Release, de SQL Server. R2 incluye elementos como Power Pivot, incluye elementos claves de análisis con Performance Point, en fin, una serie de análisis bien importantes. Pero en sí, esa es la diferencia que puede existir entre los dos. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Dentro de las bases de datos de este Power Pivot Gallery, lo voy a extender por acá, ventasnoviembre.xlsx, que dice que es un análisis services, un Microsoft Analysis Services 10.50.16, es decir, una instancia de análisis services. Yo tengo mi libro Ventas Noviembre, ahí está, como un cubo, y tengo mi cubo. Dentro de esa base de datos multidimensional, yo tengo mi cubo y voy a estar en la capacidad de hacer los análisis respectivos. Esto es lo que se conoce como inteligencia de negocios autoservicio. El usuario final, el analista, el gerente de la organización hizo su libro de Excel, ¿cierto? La diferencia es que lo hizo con Power Pivot, lo publicó allá en SharePoint, le dijo, oiga, vaya y guárdese en SharePoint, en una galería de Power Pivot, y por debajo, en realidad lo que hicimos fue crear un cubo con ese libro de Excel. Pero ¿cuál es la desventaja que tenemos acá? Pues porque aquí varios dirían, ah no, ya con esto reemplazamos los cubos y los cubos desaparecen, no volvemos a construir cubos. Pues bueno, cuando abramos la pestaña de browser o cuando abramos la ventana de browser, nos vamos a dar cuenta de algunas falencias que tienen estos cubos que se crean acá. Estos cubos en realidad no son nada completos. Es una pequeña aproximación a lo que un cubo en realidad me va a permitir. Porque fíjense, yo le puedo decir, quiero que de mis medidas me traiga las ventas, nada raro, la suma de impuestos, y muéstrame los impuestos por promoción. Entonces por acá le voy a decir, bueno, tráigame la promoción, Spanish Promotion Type, y entonces empieza a hacer toda la tabla, todas las diferentes tablas pivotes, filtros y demás. Pero ¿qué alcanzan a observar? Que Análisis Services no sabe cómo detectar qué son grupos de medidas o qué son dimensiones. Es allí obviamente donde ya entra el equipo técnico y dice, ah bueno, ya este libro creció tanto y tiene tantas cosas, bueno, vamos a adaptarlo, bajémoslo, modifiquémoslo y publiquémoslo como un cubo que sea propio de la organización. Esto en cuanto a Power Pivot
que son las capacidades que nos van a permitir. Voy a volver a la presentación. Si tienen preguntas por acá, estoy respondiendo. Y esta era la parte de la demostración de Power Pivot, que es una de las maravillas que tiene SQL Server 2008 R2, SharePoint Server 2010 y evidentemente Office System 2010, como parte de todas las plataformas que tenemos. ¿Listo? Lo que quiero ya para cerrar es mostrarles rápidamente qué es lo que nos ofrece Performance Point Services, que también viene incluido dentro de SharePoint Server 2010 Enterprise, para toda la plataforma de análisis de información. Esto es lo que vamos a tener con Performance Point Services. Todas las capacidades para construir indicadores claves de desempeño, para construir reportes avanzados, análisis avanzados en la web, construir scorecards y dashboards que le permitan a la organización tomar todas las decisiones que requieran en determinado instante de una manera muy sencilla y publicándolos directamente dentro de un portal web, dentro de un portal, dentro de una intranet o dentro de una extranet, cuya plataforma soporte sea SharePoint Server 2010. Entonces lo que voy a hacer por acá es compartirles la máquina virtual, sin antes contestar algunas preguntas que tienen varias. Buenas tardes, tengo una pregunta. Quisiera saber si en esta versión, tanto para SQL como para Power Pivot, se pueden manejar más de 256 columnas, ya que actualmente está limitante con SQL Server 2008. Creo que aún tenemos, al menos a nivel de motor de base de datos, esta limitante de las 256 columnas para traer datos. Pero si quieres, regálame un correíto y lo confirmamos y hacemos un zoom bien interesante. ¿Hay que configurar algo de MOS 2010 para que soporte Power Pivot? Claro que sí, MOS 2010 debe tener todos los tipos de contenido y habilitado el servicio de Power Pivot para que pueda funcionar. Cuando tú creas un sitio, por allá te da las opciones para configurarlo. ¿Listo? En resumen, necesito mínimo SQL Server, Express R2, Power Pivot y Excel 2010. Elvis, si en realidad lo que quieres es no publicarlo en SharePoint, no necesitas SQL Server. Solamente con Power Pivot y Excel 2010 tendría suficiente. Si tu razón de ser es publicarlo, tenerlo como libros libros en la web y adicionalmente que se puedan consumir como cubos, ya necesitas SQL Server 2008 R2 y SharePoint Server 2010. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer una demostración extra. Voy a compartirles por aquí la máquina virtual nuevamente. Listo. Y aquí lo que vamos a ver sencillamente es este nuevo portal que se llama BI, este nuevo portal llamado BI, y que lo que tiene ya es una plantilla propia de Business Intelligence. Una plantilla propia de Business Intelligence que tiene todas las capacidades de Performance Point Services. Aquí no nos vamos a concentrar tanto, no vamos a hacer tantos desarrollos, sino que sencillamente les voy a mostrar las diferentes herramientas que existen. Todo lo que ustedes quieran construir, lo van a construir directamente con esta herramienta, Dashboard Designer, en donde van a poder construir gráficas, van a poder construir o van a poder consumir reportes de Reporting Services, van a poder crear data source que se conecten a cubos de análisis services y demás, y adicionalmente crear todos los diferentes todos los diferentes tableros de control, los diferentes scorecards, los diferentes dashboards para la toma de decisiones respectiva. Aquí tenemos algunos ejemplos de todo lo que se puede construir. Aquí tenemos reportes, indicadores, scorecards, KPIs y una serie de dashboards que ya se han creado. Por ejemplo, aquí yo tengo un dashboard de ventas creado con este tipo de contenido con Performance Point. Y lo que va a tener simplemente es una serie de elementos claves para la organización. ¿Listo? Voy a subir por acá. Vamos a nuestro panel de dashboards y aquí tenemos todos los diferentes dashboards que ya se han publicado. Por ejemplo, tengo uno de dashboard ventas, de Adventworks. Tengo un informe inicial. Fíjense que es un sitio web, es una página web, una SPX, donde yo ya tengo, o donde yo ya creo una serie de elementos. Aquí vamos a darle un ratico para que se actualice. Y esto que vamos a observar acá
complementa y cierra el ciclo totalmente de una solución de inteligencia de negocios. Obviamente dejamos de lado un poco el tema de Reporting Services, que tiene capacidades sorprendentes e impresionantes en esta nueva versión de 2008 R2, pero que evidentemente yo lo puedo empezar a incorporar como solución de inteligencia de negocios y que sean reportes que se puedan consumir acá. En este caso, ¿qué es lo que yo tengo acá? Yo tengo un scorecard de ventas, tengo un reporte de Reporting Services aquí que se llama Ventas Regionales, tengo mi dashboard, tengo mi scorecard con los diferentes indicadores, donde yo puedo consumir la información y gracias a las capacidades que me ofrece Ajax, pues simplemente yo puedo hacer actualizaciones sobre ciertos elementos de la gráfica, ¿cierto? Sin tener que refrescar toda la gráfica en determinado instante. Estas son algunas de las capacidades que podemos tener. Fíjense que yo tengo un pastel de ventas, barras de ventas y demás. Si me paso a la otra pestaña que se llama detalle de ventas, pues simplemente vamos a abrir otra hoja con una gráfica, con una de las gráficas que tenemos acá, un poco más grande, está un poco más ampliada, y en donde podemos ver algunos análisis bien interesantes sobre esta nueva herramienta. ¿Cómo se cierra este ciclo de manera completa? Pues fácil. Ya ahora los usuarios finales tienen la capacidad de hacer análisis bien productivos y bien interesantes directamente sobre Excel, con Power Pivot, con grandes volúmenes de datos, con cierta memoria RAM, 2 GB de memoria RAM, 4 GB de memoria RAM estaría bien, para hacer análisis. Publican sus libros de Excel como elementos de Power Pivot en la galería de Power Pivot de SharePoint y desde allí lo pueden consumir o lo pueden consumir como un cubo de análisis services normal, un cubo de análisis services que tiene capacidades bien sencillas de análisis de información. Pero adicionalmente, con esto complementamos con la elaboración de dashboards que contienen scorecards con ciertos indicadores claves de desempeño de la organización para garantizarle al analista y al gerente de la compañía tomar de una manera más efectiva todos los análisis, todas las decisiones que requieran, haciendo análisis de la información que se encuentre detallada. Bueno, mientras carga vamos a contestar otras preguntas por acá. Power Pivot viene dentro del paquete de instalación de SharePoint 2010. Si estamos hablando, si instalas SharePoint 2010, ahí vas a tener todos los diferentes tipos de contenido propio de Power Pivot. Pero en realidad el concepto de Power Pivot es una instalación de una instancia de análisis services en modo integrado con SharePoint. Ese es el concepto de hablar de Power Pivot con SharePoint 2010. Si estás hablando de Power Pivot para Excel, pues no es más que tener Excel y Power Pivot. ¿Es necesario instalar algún complemento en SharePoint para tener funcionalidades mostradas con Power Pivot? No, yo no instalé nada adicional a lo que ofrece el instalador de SharePoint, no instalé nada más. Seguramente te falta por ahí habilitar algunos elementos propios pues para qué tipo de contenidos de Power Pivot estén soportados. ¿Puedo usar Power Pivot con SharePoint 2003? No, solamente te soporta SharePoint 2010 Enterprise en adelante, así que hasta el momento solamente SharePoint 2010. ¿Listo? ¿La seguridad de usuarios se implementa en el cubo de OLAP o en SharePoint? Esta pregunta es muy buena. Recuerden que el concepto de cubos con Power Pivot no es más que un cubo temporal, un cubo inicial, ¿cierto? La seguridad tú la vas a dar a lo que limites con el XLSX, con el libro de Excel. Si lo que quieres es seguridad a nivel del cubo, pues nada que hacer, no te sirve ese cubo. Tienes que crear un cubo nuevo, pues reajustarlo, acomodarlo, mejorarlo y asegurarlo a través de este cubo. ¿Listo? ¿Puedes proporcionar el modo de configuración SharePoint 2010 para Power Pivot Reporting Services? Alejandro, si quieres mándame un correo, pero igual todo lo encuentras en technet.com. Vas allá a la documentación de SQL Server 2008 Reos y ahí encuentras cómo hacer esta configuración. Pero si quieres mándame un correo y perfectamente lo vamos a mirar allá. ¿Listo? Y otra pregunta, ¿el Performance Point es solo para SharePoint? Performance Point Services es un servicio que viene incluido SharePoint Server 2010. Así es, Carlos. Es que se me quedó por acá. Voy a compartirles ya para cerrar porque se nos acabó. No, mentiras. Démosle 30 segundos más a ver si carga. Mientras tanto contestamos algunas preguntas. ¿Es igualmente efectiva la consulta cuando se hace local desde el Excel 2010 y cuando se hace desde SharePoint?
Claro que sí, es totalmente idéntico a lo que estamos haciendo acá. ¿Por qué? Pues porque sencillamente lo que tenemos... bueno, cuando tienes el libro publicado en PowerPoint, ya estás jugando con la memoria y con el procesador de tu instancia, de tu servidor de SharePoint y de tu servidor de SQL Server Analysis Services. Ya no vas a operar con la memoria de tu máquina local. Entonces hay que diferenciar muy bien cómo lo estás operando. Si es local es con tu memoria y si no es con la memoria y el procesador del servidor que está allá. ¿Qué se debe licenciar para utilizar Dashboard Designer? Simplemente lo que tú vas a licenciar es SharePoint más la cal de usuario y por cada cal de usuario vas a poder utilizar el Dashboard Designer sin ningún tipo de problema. Bueno, muy bien. Ahora contestamos las otras preguntas offline. Quiero compartirles algunos links bien importantes antes que nos vayamos y que por aquí nos compartan, creo, una encuesta, ¿cierto? Algunos pantallazos rápidos para que nos llevemos una idea de qué es Reporting Services. Reporting Services dentro de sus nuevas capacidades, lo que me va a permitir es creación de mapas, integración con Bing Maps y adicionalmente una nueva capacidad que es Grab and Go, que es la reutilización de componentes. Es decir, ustedes pueden crear una gráfica, una tabla, un mapa, todo lo que quieran, lo publican en Reporting Services y esa gráfica, ese mapa o ese elemento que crearon simplemente lo van a tener público para que cualquier miembro de la organización lo pueda utilizar. Y volvemos a tomar el concepto de inteligencia de negocios autoservicio. Bueno, de mi parte no es más. Muchísimas gracias por su asistencia. Me quedaré un par de minutos por acá contestando algunas preguntas. Hay varias de por sí. Algunas preguntas por la e-meeting. Les agradezco su asistencia y adicionalmente les vuelvo a compartir mis datos. Les recuerdo, mi nombre es Alberto Rivera, gerente de inteligencia de negocios para Oberon Technologies y MVP en SQL Server. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, mientras contestamos la encuesta vamos a resolver otras preguntas. ¿Existe SharePoint Express? En realidad existe una versión, si el Express es por lo gratuito, existe una versión de SharePoint 2010 que es SharePoint Foundation 2010, que en realidad no es gratuito, sino que viene incluido con tu Windows Server 2008 o 2008 R2, pero pues esa es como la versión gratuita que se podría tener en este caso. ¿Listo? Eso para contestarle a Elvis. Power Pivot también viene en la versión de SharePoint Foundation 2010. No, Miguel, solamente viene disponible con SharePoint Server Enterprise. ¿Listo? ¿Hay algún reemplazo del Office Web Component en Performance Points Services 2010? ¿O hay alguna otra forma de hacerlo? Claudio, tienes toda la razón. Office Web Component es un elemento que ya se descontinuó. Ya en 2010 no se encuentra disponible. Y tú lo podrías reemplazar, pues lo que pasa es que el concepto de navegación que tenemos ahora ya cambió, ya es totalmente diferente. El concepto de navegación ahora lo que nos va a permitir sencillamente es que ustedes tengan gráficas más interactivas y demás. Tablas pivote y demás, pues no las vamos a tener. Eso es la única falencia o el único elemento que no tendríamos disponible y que sí nos ofrecen los Office Web Components. ¿Listo? Okay. Cuando se habla de Power Pivot, de que Power Pivot importa los datos de AdventureWorks significa que extrae los datos de AdventureWorks y lo guarda en una o varias hojas de Excel. Así es, todos los libros de todos los datos que se conectan a Power Pivot se copian directamente en el elemento, en el libro de Excel 2010. Allá van a quedar guardados. Es para mover un libro de Excel de 1 GB no va a ser tan cómodo. ¿Listo?